En Navojoa, donde el sol cae con un peso casi físico sobre los ranchos y el polvo parece pegarse a la piel como si tuviera memoria, todos conocían al mismo hombre, aunque nadie sabía realmente quién era. Tomás Beltrán, el caballerizo silencioso, de rostro seco, mirada hundida y manos tan agrietadas que parecían hechas de cuero viejo. Nadie recordaba cuándo había llegado al pueblo. Unos decían que venía de Sonoita, otros aseguraban que había trabajado en ranchos de Chihuahua antes de desaparecer por años. Pero lo único cierto era que Tomás siempre aparecía cuando un rancho necesitaba un nuevo cuidador de caballos, como si supiera de antemano cuándo alguien iba a renunciar o cuándo alguien iba a desaparecer. Tomás no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, tenía una voz baja, de esas que parecen resonar más en los huesos que en los oídos. Vivía en un pequeño cuarto al lado del establo, sin ventanas y con apenas una cama improvisada sobre cajas de madera. Lo más extraño era que nunca se le veía dormir. Ese hombre no pestañea, decían los peones. Parece que vigila a los caballos como si fueran sus hijos o sus dueños. Su rutina era inquietante. No trabajaba como los demás caballerizos que hacían sus labores temprano para aprovechar la frescura de la mañana. Tomás comenzaba su jornada cuando el sol caía, cuando la luz se tornaba rojiza y los caballos empezaban a inquietarse. A esa hora, él caminaba entre los animales como si estuviera contando secretos. Les hablaba, les susurraba, y lo más perturbador es que los caballos, animales enormes, nerviosos, que normalmente se alteran ante cualquier ruido, se quedaban completamente quietos cuando Tomás se acercaba. Lo seguían con la mirada. Le olían las manos como si lo reconocieran de una manera que ningún otro humano había logrado. Algunos incluso bajaban la cabeza, en un gesto que parecía reverencia, pero lo que realmente desconcertaba a la gente era lo que ocurría después de la medianoche. A esa hora, cuando todo el rancho estaba dormido y solo se escuchaba el chirrido de los grillos, Tomás salía con una lámpara de aceite y una pala. Nunca iba al mismo lugar 2 noches seguidas. A veces caminaba detrás del establo, otras veces se internaba unos metros en los campos de pasto seco, y siempre, absolutamente siempre, cavaba. Unos minutos, una hora, a veces hasta el amanecer, cuando los primeros vaqueros llegaban, sudorosos y somnolientos, encontraban la tierra removida, fresca, con formas irregulares y profundas, como si alguien hubiera enterrado algo voluminoso, o recién desenterrado algo que no debía ver la luz del día. Cuando le preguntaban qué hacía, Tomás respondía siempre lo mismo: ellos necesitan espacio para descansar. Nadie sabía a quién se refería con ellos. Los caballos no eran. Esos animales dormían de pie y jamás necesitaban fosas. Era otra cosa, algo que solo él parecía ver. Con el paso de los meses, los rancheros comenzaron a notar que había algo inquietante en su presencia. Quizá fuera la forma en que caminaba, siempre lento, siempre medido, como si estuviera escuchando pasos que los demás no oían. Quizá fuera su costumbre de detenerse súbitamente para mirar la tierra, como si detectara movimiento bajo el suelo. Pero el detalle que más perturba a quienes aún recuerdan a Tomás era su mirada. Cuando un caballo tenía miedo, algo común en animales nerviosos ante tormentas o coyotes, Tomás se acercaba, le tomaba el hocico entre las manos y murmuraba algo que nadie más entendía. En cuestión de segundos, el caballo se calmaba, como si hubiera sido hipnotizado, como si reconociera una voz que no pertenecía a ese mundo. Los peones más supersticiosos susurraban historias en la cantina. Dicen que Tomás entiende a los caballos. ¿Entender? Ese hombre les habla como si fueran gente. No, no gente, otra cosa. Pues yo escuché que los caballos lo huelen y saben que él no viene solo. Ese último comentario comenzó a repetirse hasta convertirse en un rumor persistente. La gente decía que Tomás nunca estaba realmente solo, que algo caminaba detrás de él cuando cruzaba el corral por las noches. Una sombra baja, irregular, una sombra que no siempre coincidía con la luz de la lámpara. Lo más extraño era la manera en que los caballos reaccionaban cuando él se acercaba después de cavar. Animales nerviosos que siempre pateaban el piso o relinchaban, se quedaban inmóviles, con los ojos muy abiertos, como si reconocieran el olor de la tierra húmeda que él traía en las manos. Algunos incluso lamían la tierra seca que quedaba sobre su ropa, como si saborearan algo más que polvo. Una tarde,
Uno de los vaqueros juró haber visto a un caballo enterrar el hocico en el suelo justo en el lugar donde Tomás había cavado la noche anterior. No como si buscara agua, sino como si buscara reconocimiento, como un perro que olfatea una tumba conocida. Pero el detalle más inquietante, y que nadie se atrevió nunca a confrontar, era la ausencia total de moscas. La tierra recién removida debería atraer insectos, y sin embargo, en los lugares donde Tomás cavaba, no se posaba ni una sola. Era como si la tierra exhalara un olor que las mantenía lejos, o como si algo, enterrado ahí, aún estuviera demasiado fresco para pudrirse. Con el tiempo, los patrones empezaron a notar algo más perturbador. Cada vez que alguien del pueblo desaparecía, un borracho, un ladrón menor, un viajero que dormía bajo los mezquites, los caballos del rancho de Tomás amanecían diferentes, más fuertes, más inquietos, con los ojos húmedos, brillantes, casi humanos. Y entonces, lentamente, el pueblo empezó a imaginar la verdad que nadie quería decir en voz alta. Quizá Tomás no cavaba por costumbre, quizá no hablaba con caballos, quizá no trabajaba de noche por insomnio, quizá estaba alimentando algo bajo el establo, algo que no debía tener hambre, algo que no debía existir. Con el tiempo, los rancheros de Navojoa comenzaron a notar un detalle que, al principio, parecía una simple rareza del clima, pero que luego se volvió una señal imposible de ignorar. La tierra de los establos nunca se asentaba. No importaba cuánto apisonaran el piso, cuántas veces pasaran la pala o el rastrillo. Siempre, siempre, había zonas de suelo más blando, húmedo y oscuro, como si alguien hubiese cavado ahí la noche anterior. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban entre las tablas del establo, se podían ver pequeños montículos, hundimientos extraños y líneas irregulares que no estaban ahí el día anterior. Los caballos, en lugar de evitar esos puntos, parecían buscarlos. Pisaban ahí con insistencia, escarbaban con las patas delanteras, olfateaban la tierra con una ansiedad casi desesperada, como si supieran que algo debajo de ellos respiraba todavía. Los peones pensaban que eran madrigueras de animales, tal vez tejones, tal vez perros callejeros, pero si fueran animales pequeños, ¿por qué la tierra olía a hierro? ¿Por qué, algunas mañanas, el piso amanecía ligeramente manchado, como si un líquido oscuro hubiese subido desde abajo y se hubiera mezclado con el polvo? Cuando se lo mencionaban a Tomás, él respondía con frases que no calmaban a nadie. El suelo se mueve cuando se acostumbra a un nuevo peso. Los caballos pisan más fuerte cuando reconocen algo. La tierra también guarda secretos. Los hombres se quedaban mirando esas irregularidades con la pala en la mano y sentían algo que no querían admitir. No estaban parados sobre simple tierra, estaban parados sobre algo que había sido puesto ahí. Una noche, un joven vaquero llamado Rubén decidió quedarse despierto para comprobar lo que todos sospechaban y nadie se atrevía a decir. Se escondió detrás de unos fardos de alfalfa, con una botella de agua y un cigarro apagado entre los dedos temblorosos. Desde allí podía ver la puerta trasera del establo, el patio y el camino que llevaba hacia el corral. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando lo vio, Tomás cruzando el patio con la pala al hombro y un bulto arrastrado por los pies. El bulto estaba envuelto en una lona manchada. Se deslizaba por el polvo dejando un rastro oscuro. Rubén no necesitaba ser muy inteligente para entender que eso no era un saco de alimento ni una carga de herramientas. Era un cuerpo, o algo demasiado parecido a uno. El caballerizo no miró alrededor. No parecía temer ser visto. Caminaba con la calma de quien repite un ritual conocido. Entró al establo. Los caballos, en lugar de asustarse, comenzaron a moverse inquietos, golpeando con sus cascos el piso, lanzando pequeños relinchos que parecían expectantes, como si supieran lo que venía. Rubén, paralizado, lo vio detenerse en uno de los rincones donde la tierra siempre estaba floja. Tomás dejó el bulto a un lado, clavó la pala y empezó a cavar. No muy profundo. No hacía falta. El sonido de la pala entrando en la tierra era diferente. No era el golpe típico contra piedras o raíces. Era un sonido más húmedo, más blando, como cuando se revuelve tierra que ya fue removida muchas veces antes. Tierra cansada, tierra acostumbrada a contener cosas que no son raíces ni agua. Rubén quiso alejarse, pero sus piernas no respondían. Sus manos sudaban tanto que casi deja caer el cigarro. Solo pudo mirar, ver cómo Tomás abría un hueco,
arrastraba el bulto y lo dejaba caer dentro. Por un instante, la lona se abrió un poco, lo suficiente para que Rubén alcanzara a ver un fragmento de piel, un pie descalzo, rígido, con la carne amoratada. El joven se cubrió la boca para no gritar. Tomás comenzó a cubrir el cuerpo con tierra. Cada palada era acompañada por un movimiento nervioso de los caballos. Los animales, lejos de entrar en pánico, se acercaban al lugar. Unos olían la tierra, otros golpeaban el piso como si celebraran. Cuando terminó, el caballerizo se agachó y apoyó una mano sobre el suelo recién cubierto. Sus labios se movieron. No se escuchaban las palabras, pero Rubén juró ver una sonrisa satisfecha, como si hubiera alimentado algo. Al día siguiente, nadie supo que Rubén había visto todo. No dijo nada, no tuvo valor, pero cuando entró al establo con otros peones, vio a los caballos más brillantes, más fuertes. Sus ojos parecían casi conscientes, fijos, atentos. Uno de ellos, el más grande, un alazán de ojos negros, lo miró directamente a la cara. No fue una mirada animal, fue una mirada de reproche, de advertencia. Rubén sintió por primera vez en su vida que un caballo sabía exactamente lo que él había visto. Con el tiempo, la tierra de los establos se convirtió en un mapa del horror para quienes se atrevían a interpretarla. Cada montículo indicaba un lugar donde Tomás había cavado. Cada zona más blanda que el resto parecía el recuerdo de un cuerpo dejado a dormir ahí para siempre. Los rancheros, que al principio fingían no notar nada, empezaron a preocuparse de verdad cuando uno de ellos tropezó y su bota se hundió más de lo normal en una de esas zonas. Al recuperar el equilibrio, una parte de la tierra se abrió y dejó asomar algo blanco. Era un trozo de hueso, pequeño, irregular, pero claramente humano, una falange, un dedo. El patrón del rancho lo pateó de vuelta a la tierra, pálido, temblando. Ordenó a todos salir del establo, y esa noche por primera vez llamó a la policía, aunque al teléfono solo dijo: «Aquí hay algo raro, muy raro». No se atrevió a pronunciar la palabra «muertos». Los caballos, mientras tanto, seguían comportándose como si supieran más que cualquiera. Había algunos que se negaban a caminar sobre ciertos puntos del piso, otros que se plantaban justo encima de un área blanda y no se movían durante minutos, como si estuvieran de guardia. Los ojos de esos animales parecían reflejar cosas que no estaban frente a ellos. Sombras, gente, figuras que solo ellos veían. Y cada vez que se escuchaba en el pueblo que alguien había desaparecido, un jornalero borracho, un viajero sin familia, un ladrón pobre, los caballos de Tomás amanecían más robustos, con el pelaje más brillante, con una energía que no encajaba con la simple alimentación, como si lo que dormía bajo el establo, envuelto en tierra húmeda y silencio, estuviera subiendo poco a poco por sus patas, sus músculos, sus ojos, como si esos caballos ya no pertenecieran del todo a este mundo. La transformación de los caballos fue, sin duda, el primer síntoma de que algo verdaderamente antinatural estaba ocurriendo en el rancho. No fue inmediata, no ocurrió de un día para otro, fue gradual, casi imperceptible, como una enfermedad silenciosa, como un contagio que se extendía desde la tierra hasta los huesos de los animales. Durante años, los rancheros se enorgullecían de tener caballos nobles, dóciles, acostumbrados al trabajo pesado y a la presencia humana. Pero desde que Tomás empezó a trabajar en ese establo, algo en ellos cambió. Al principio era solo una incomodidad leve. Los animales se inquietaban cuando él se acercaba, no por miedo, sino por una especie de ansiedad expectante, como si reconocieran un olor que el resto de las personas no podían percibir. Luego, esa ansiedad se convirtió en comportamiento anómalo. Los caballos comenzaron a mirar fijamente rincones vacíos del establo, a relinchar suavemente en la madrugada, incluso cuando no había coyotes ni tormentas, a mover las orejas siguiendo sonidos que nadie más escuchaba. Y lo más inquietante, dejaron de dormir. Los peones notaron que no se recostaban nunca. Sus ojos permanecían abiertos durante horas, fijos, brillantes, como si vigilaran algo que se movía bajo el suelo. Una madrugada uno de los vaqueros encontró a 3 caballos parados sobre el mismo punto del establo, las cabezas inclinadas, como si estuvieran escuchando algo que venía desde abajo. Cuando él se acercó,
Los animales levantaron la vista al mismo tiempo y lo miraron con una expresión que no pertenecía a ningún animal, una expresión demasiado consciente, demasiado humana. El comportamiento se intensificó días después. Un caballo, que siempre había sido dócil, lanzó una patada contra un peón que intentó moverlo del lugar. Otro se negó a comer por 3 días, pero aún así parecía más fuerte que nunca. Y había uno, el alazán al que Tomás llamaba el negro, que no apartaba la mirada del caballerizo ni un solo segundo. Era como si estuviera vigilándolo, protegiéndolo o respondiendo a sus órdenes silenciosas. Tomás decía que los caballos se estaban afinando, que la tierra los estaba preparando. Frases que nadie entendía, pero que hacían estremecer a quienes las escuchaban. El comportamiento culminó con un episodio que aún hoy se recuerda con horror entre los pocos que sobrevivieron para contarlo. Era una tarde de calor insoportable. El aire vibraba sobre el suelo y el establo olía a sudor, a madera caliente y a tierra húmeda, demasiado húmeda para ser época seca. Un visitante del rancho, un veterinario de la región, entró para revisar a los animales. En cuanto cruzó la puerta, los caballos levantaron la cabeza. Todos, al mismo tiempo, se quedaron inmóviles, silenciosos, con las orejas erguidas, los ojos fijos, respirando de forma sincronizada, como un ejército preparado para avanzar. El veterinario dio un paso, los caballos dieron un paso también, no hacia él, sino hacia adelante, como si estuvieran cerrándole el paso deliberadamente. Desconcertado, el hombre estiró una mano para examinar al alazán, y ahí ocurrió lo imposible. El caballo no retrocedió, no parpadeó, solo abrió ligeramente la boca y exhaló un sonido que no era un relincho, era un susurro, un suspiro bajo, gutural, un sonido que parecía salir de la garganta de un ser humano. El veterinario palideció, retrocedió 2 pasos y se golpeó con un comedero. Los caballos avanzaron, despacio, perfectamente coordinados, como si alguien les estuviera dando órdenes desde debajo de la tierra. Los peones tuvieron que rodearlo, gritando, golpeando cubetas para separarlos, pero los animales no se movieron ni un centímetro hasta que Tomás entró al establo. Cuando lo vieron, todos los caballos bajaron la cabeza al mismo tiempo, no como animales calmándose, como si estuvieran rindiendo obediencia. Después de ese día, la gente empezó a decir que los caballos tenían 2 sombras, que bajo cierta luz se veía una sombra normal y otra más larga, más delgada, como si algo dentro del cuerpo del animal intentara salir. Una noche, un vaquero afirmó haber visto a un caballo caminar mientras dormía, no trotar, no moverse inquieto, sino caminar con propósito, levantando las patas lentamente, como si siguiera un sonido que solo él podía oír. Lo siguió durante unos metros. El caballo se detuvo justo sobre uno de los montículos de tierra blanda, bajó la cabeza y pareció aspirar profundamente, como si oliera algo delicioso bajo el suelo. El vaquero huyó esa misma noche. Nunca volvió. Lo peor ocurrió cuando los caballos comenzaron a comportarse de manera agresiva hacia cualquier extraño, pero dócilmente hacia Tomás. Parecían reconocer quién debía y quién no debía estar en el establo. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a la tierra removida, los animales se interponían, los rodeaban, los encerraban, los empujaban hacia atrás o hacia adentro del establo, como si intentaran entregarlos a algo que esperaba bajo el piso. Era como si los caballos alimentaran un secreto, como si lo protegieran, como si participaran de ese ritual perverso que Tomás realizaba noche tras noche. Para los pocos que empezaban a sospechar la verdad, el miedo se transformó en certeza. Los caballos no estaban poseídos, no estaban enfermos, no estaban descontrolados, estaban cambiados. Habían sido tocados por lo que dormía bajo la tierra, y cada vez, con cada víctima nueva, con cada pedazo del suelo removido, parecían volverse un poco más inteligentes, un poco más conscientes, un poco más humanos, demasiado humanos. En Navojoa, la palabra desaparecido nunca había pesado tanto como en 1993. No era raro que algún borracho se perdiera varios días, que un jornalero decidiera marcharse sin avisar, o que un viajero se esfumara después de dormir bajo los mezquites. Pero aquel año, las ausencias comenzaron a trazar un patrón tan claro como siniestro. Todos los que desaparecían habían pasado cerca del rancho donde trabajaba Tomás. Primero fue un muchacho llamado Raúl,
ayudante de albañil. Lo vieron por última vez montando un caballo prestado, justamente en el rancho donde Tomás cuidaba los establos. El dueño aseguró que Raúl dejó el caballo amarrado, dijo que iba a saludar a los animales y nunca regresó. El caballo fue encontrado al día siguiente, sudado, nervioso, con la mirada perdida hacia el establo y con las patas manchadas de tierra húmeda. Luego fue un vendedor ambulante de dulces que acostumbraba a pasar por los ranchos ofreciendo sus productos a los peones. Una tarde, varios testigos lo vieron conversar con Tomás junto a la cerca. El caballerizo le dio agua, le palmeó el hombro y después nadie volvió a verlo. Sus cajas de dulces fueron halladas apiladas junto a una cerca rota, como si hubiese sido dejado ahí a toda prisa. Aquello aún podía ser coincidencia, hasta que desapareció alguien que no podía desaparecer sin ruido, don Jerónimo, uno de los viejos del pueblo de carácter fuerte y boca suelta. Durante semanas Jerónimo había sido el único con el valor suficiente para decir en voz alta lo que todos susurraban. Ese caballerizo no es normal. Hay algo en su mirada y en esos caballos, carajo. Eso ya no es natural. Una noche, después de beber más de la cuenta en la cantina, se le ocurrió la peor idea posible. Prometió, delante de todos, que iba a entrar al establo de madrugada para demostrar que ahí no hay nada. Si ese hombre está enterrando gente ahí, dijo, torpe, tambaleante, yo mismo voy a desenterrar lo que encuentre. Se fue tambaleando por la carretera, riéndose solo. Fue la última vez que lo vieron con vida. 2 días después de su desaparición, una lluvia inusual cayó sobre Navojoa. No era época de aguaceros, pero el cielo se abrió como si algo hubiera empujado las nubes desde abajo. La lluvia no fue fuerte, pero sí constante, lo suficiente para dejar los corrales hechos lodo y para reblandecer la tierra del establo. A la mañana siguiente, los peones se dieron cuenta de que el suelo bajo los caballos no solo estaba húmedo, estaba hundido. En varias zonas la tierra se había desplomado unos centímetros, formando depresiones irregulares. En otras, pequeños montículos se habían deslavado y dejado al descubierto algo que el polvo llevaba meses, tal vez años ocultando, fragmentos blancos. Al principio pensaron que eran piedras, luego alguien se agachó, tomó uno y se dio cuenta. No eran piedras, no eran restos de animales, era hueso, hueso humano. La alarma no empezó con un grito, sino con un silencio abrumador. Los peones se quedaron paralizados alrededor de los agujeros, sosteniendo esos fragmentos pequeños, pulidos, frágiles. Reconocieron forma de falanges, de pedazos de costillas, incluso uno que, sin ninguna duda, era parte de una mandíbula. Uno de los más jóvenes empezó a hiperventilar. Otro dejó caer los huesos como si quemaran. «Cierren las puertas», ordenó el patrón, lívido. «Nadie entra ni sale del establo». Por primera vez, el dueño del rancho dejó de mirar a los caballos como inversión y comenzó a ver el piso bajo ellos como un cementerio en movimiento. Llamaron a la policía, pero mientras esperaban, algo mucho peor sucedió. Uno de los caballos comenzó a escarbar desesperadamente el suelo con las patas delanteras. No era un movimiento nervioso, sino insistente, casi frenético, como si quisiera desenterrar algo. Los demás caballos lo imitaron. En cuestión de minutos, varios puntos del establo se convirtieron en pozos pequeños, donde la tierra mojada se mezclaba con fragmentos blancos y trozos de tela oscura. Un peón se acercó para detener al animal más agitado. Lo tomó por el freno, le habló, intentó calmarlo. El caballo levantó la cabeza y lo miró. En sus ojos había una expresión que no debería existir en un animal, una mezcla de urgencia y rabia. Luego, con un movimiento brusco, tiró hacia atrás y lanzó una patada que casi le rompe el pecho al peón. El hombre cayó al suelo, sin aire, mientras el caballo seguía batiendo el piso como si buscara sacar algo a la fuerza. Las marcas comenzaron a aparecer, pedazos de tela que todavía olían a sudor humano, un trozo de cinturón, un botón arrancado y, finalmente, algo que nadie pudo negar, una bota completa, aún con un trozo de pierna dentro, ya en avanzado estado de descomposición. «Dios», susurró uno, «es Jerónimo». Todos lo sabían por el tipo de bota, por el tamaño, por el color. Esa misma mañana, cuando la policía llegó, el establo ya no era un lugar de trabajo. Era una fosa clandestina abierta por los cascos de los propios caballos. La escena que vieron los agentes fue grotesca.
Bajo la capa de tierra húmeda había restos dispersos en distintas profundidades, no cuerpos completos, no esqueletos enteros, eran pedazos. «Aquí hay más de un muerto», dijo uno de los forenses con la voz quebrada. «Muchos más». Los caballos, mientras tanto, observaban en silencio. No se asustaban del olor, no se alteraban con el movimiento de la gente, solo seguían con la mirada cada hueso que salía de la tierra, como si reconocieran a quienes estaban siendo desenterrados, como si los estuvieran despidiendo. En una de las esquinas del establo, donde la tierra estaba más hundida, encontraron una zona especialmente blanda. Al excavar ahí, no solo hallaron huesos, sino algo más: madera, madera vieja, madera astillada, madera de ataúd. Alguien había enterrado cajones enteros bajo el establo, para luego romperlos desde dentro o desde fuera. Nadie lo sabía con certeza. Solo sabían que esas tablas no pertenecían al rancho. Eran de distintas procedencias, pintadas, talladas, como si hubieran sido robadas de tumbas, como si Tomás hubiera empezado enterrando muertos ajenos, hasta que ya no le bastó con eso. Cuando encontraron al caballerizo, él no se escondía. Estaba de pie a unos metros del establo, mirando cómo las autoridades desenterraban huesos, restos, fragmentos de vidas. No intentó huir, no negó nada, solo observó, con una calma antinatural, como si estuviera viendo un cultivo ser cosechado. Cuando el patrón, entre lágrimas de rabia, le gritó: «¿Qué hiciste, desgraciado? ¿Qué enterraste bajo mis caballos?», Tomás respondió con una frialdad que heló la sangre de todos: «No los enterré para mí». «¿Entonces para quién?». El caballerizo levantó el mentón, señaló a los animales. «Para ellos». Los caballos relincharon al mismo tiempo, un relincho largo, casi ensayado, un sonido que no pareció de miedo, sino de protesta, como si alguien se atreviera a interrumpir una ofrenda. En los reportes oficiales se habló de múltiples cuerpos inhumados clandestinamente en un establo de Navojoa. Lo que no se escribió fue lo que varios testigos juraron ver, que al sacar ciertos huesos, algunos caballos comenzaron a moverse de un lado a otro, desesperados, como si sintieran que les estaban arrebatando algo, como si, con cada cadáver retirado, ellos perdieran una parte de aquello que los había fortalecido. Ese día, el rancho dejó de ser solo tierra, madera y hierro. Quedó al descubierto su verdadera naturaleza. Un terreno alimentado con carne humana, donde las víctimas dormían bajo cascos que ya no pertenecían del todo al reino de los animales, y el secreto de Tomás ya no podía enterrarse de nuevo. Cuando los agentes esposaron a Tomás Beltrán, muchos esperaban que por fin el horror terminara. La gente creía que al encerrar al caballerizo, los caballos volverían a comportarse como animales normales y que el rancho, por fin, recuperaría la tranquilidad perdida. Pero no fue así. A veces, atrapar al hombre no detiene lo que él liberó. Tomás caminó hacia la patrulla sin oponer resistencia. No dijo palabra hasta que uno de los agentes, en un arranque de rabia, le gritó: «¿Por qué los enterraste ahí? ¿Qué demonios les hiciste a esas personas?». Tomás parpadeó lentamente. Una sombra casi imperceptible cruzó su rostro, y entonces, por primera vez desde su detención, habló con claridad. «No lo entienden. Los muertos no eran para mí». El agente, irritado, lo empujó hacia la camioneta. «¿Entonces para quién?». Tomás inclinó el rostro hacia los establos, hacia los caballos que observaban desde la distancia, inmóviles bajo el sol, como estatuas vivientes. Su voz salió ronca, quebrada, pero firme. «Para ellos, para que sigan corriendo, para que no mueran». Un silencio tan pesado como plomo cayó sobre todos. Los peones retrocedieron. El patrón apretó los dientes, incapaz de procesar lo que acababa de oír. «¿Los alimentabas?», preguntó uno. El caballerizo sonrió, una sonrisa débil, extraña, casi orgullosa. «Los muertos sostienen a los vivos. Así ha sido siempre. Yo solo hice que fuera literal». Durante el traslado, los caballos comenzaron a relinchar sin control. No era un sonido normal, no era miedo, era un grito profundo, prolongado, casi humano. Los agentes se giraron varias veces hacia los establos, incapaces de ignorar cómo los animales golpeaban sus cascos contra la tierra húmeda, como si protestaran, como si supieran que estaban llevándose a su cuidador, a su proveedor. «Es como si no quisieran que lo alejemos», susurró uno de los policías. «Son animales, cálmate», respondió otro. Pero incluso él parecía no creer lo que decía.
En la comandancia, el interrogatorio comenzó de manera rutinaria. Preguntas directas, acusaciones, amenazas legales. Tomás permanecía inmóvil, con las manos en la mesa, sin levantar la mirada. Cuando por fin habló, lo hizo con una serenidad que ponía los nervios de punta. «Los caballos sienten lo que ustedes no sienten». «¿Qué cosa?», preguntó el comandante. «Lo que hay debajo». «¿Debajo del establo?». «Debajo de todo. La tierra respira, pero ustedes no la escuchan». Los agentes se miraron entre sí, incómodos. Uno tomó nota, otro rodó los ojos. «¿Y qué tiene que ver eso con enterrar cuerpos?». Tomás levantó la mirada y en sus ojos había algo extraño. No dolor, no culpa, devoción. Ellos no son simples animales, están conectados a la tierra, a lo que duerme ahí, a lo que exige. ¿Exige qué? Vida. El comandante golpeó la mesa. «Hable claro. ¿Quién te decía que le dieras cuerpos?». Tomás se inclinó hacia adelante, como si estuviera confiando un secreto sagrado. «No tiene nombre. No lo necesita. Está abajo. Siempre ha estado abajo. Y los caballos son su puente». Los presentes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La habitación, fría por el aire acondicionado, se volvió pesada, sofocante. «¿Estás diciendo que algo debajo del rancho te pedía que enterraras gente allí?». Tomás asintió lentamente. «Yo no les quité la vida. Yo solo los acomodé donde debían estar. Fue la tierra la que los reclamó». Mientras esto ocurría, algo en el rancho comenzó a descontrolarse. Los peones que se quedaron custodiando el lugar escuchaban ruidos bajo el establo, golpes, vibraciones leves, como si algo se moviera ahí abajo, como si los huecos recién abiertos intentaran cerrarse otra vez. Uno de los peones juró haber visto al suelo temblar. Otro dijo que un caballo caminó solo al centro del establo y comenzó a patear el piso con desesperación, como si intentara liberar algo atrapado bajo la tierra. Y esa misma tarde, 2 caballos derribaron la cerca principal y corrieron hacia la carretera, pero no huyeron. Se quedaron parados justo en medio del camino, mirando hacia la comandancia, quietos, esperando. En el interrogatorio, Tomás comenzó a sudar. Sus manos temblaban. No había miedo en su rostro, sino urgencia. «Tienen que dejarme volver», susurró. «Ni lo sueñes», respondió el comandante. «Si no vuelvo, ellos vendrán». «¿Los caballos?». Tomás negó, lentamente. «No, lo que los usa, lo que camina con ellos». Un agente se rió nervioso. «¿Y qué es eso que camina con ellos?». Tomás respondió con una voz tan baja que casi nadie la escuchó. «Es lo que cuida la tierra y lo que la alimenta». A medianoche, algo extraño ocurrió en la celda. Los custodios reportaron que los caballos, a kilómetros de distancia, comenzaron a relinchar como si estuvieran siendo atacados. El sonido se escuchó hasta en el pueblo. La gente salió de sus casas, algunos asustados, otros indignados. 2 horas después, encontraron a Tomás muerto en su celda. No había sangre, no había señales de violencia. Solo estaba allí sentado contra la pared, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, como si hubiera intentado decir algo antes de morir. Sus manos estaban cubiertas de tierra, tierra húmeda, tierra oscura, tierra que no debería estar dentro de una celda cerrada. En la pared, escrita con esa misma tierra, había una frase: «Ya viene por ellos». Los custodios aseguraron que justo antes de que lo encontraran, escucharon un sonido bajo, parecido al trote de un caballo, pero dentro de los pasillos. Cuando las autoridades fueron al rancho para sellarlo, encontraron los establos completamente vacíos. Los caballos habían desaparecido, todos, sin romper cercas, sin dejar huellas de fuga. El suelo del establo amaneció abierto, como si algo hubiera salido desde debajo, como si lo que Tomás alimentó durante años hubiese despertado finalmente y necesitara nuevas piernas, nuevos cuerpos, nuevas sombras para caminar. Los vecinos dijeron que esa noche vieron figuras enormes moviéndose entre la neblina, figuras con 4 patas y una quinta sombra detrás de cada una, sombras largas, delgadas, humanas. Nadie se atreve a acercarse al rancho desde entonces, porque, según dicen, en las madrugadas sin luna se escucha el galope de muchos caballos, pero no suena como galope, suena más pesado, más profundo, como si algo más grande que un animal corriera por debajo de la tierra, y a veces, solo a veces, se escucha una voz que no pertenece a ningún hombre,
una voz que llama por el nombre de Tomás, una voz que exige, una voz hambrienta. El establo, aunque abandonado, sigue respirando. El caso del caballerizo de Navojoa jamás se cerró por completo. Aunque Tomás murió en su celda, el rancho nunca recuperó la normalidad. Los establos quedaron abandonados, pero la tierra nunca volvió a asentarse. Cada temporada de lluvia revelaba huesos nuevos, como si el suelo aún quisiera expulsar aquello que se le obligó a tragar. Los habitantes del pueblo aseguran que, cuando la noche no tiene luna, todavía se escuchan pasos pesados y un galope profundo que no pertenece a ningún caballo vivo. Dicen que lo que Tomás alimentó sigue allí, debajo del piso, moviéndose, respirando, buscando nuevas víctimas, y que a veces, si uno se atreve a acercarse demasiado, puede escuchar su nombre susurrado desde la tierra, como si la misma muerte estuviera pidiendo ser desenterrada de nuevo.